Hola a todos. En este pequeño video voy a tratar de sintetizar el curso de Tratado de Gracia, la segunda unidad, que la estructura está desde el pensamiento de Santo Tomás de Aquino hacia una perspectiva latinoamericana de la gracia. El primer pensamiento es el de Santo Tomás de Aquino sobre la gracia. Y voy a recalcar los puntos principales, ya que el tiempo es breve. Primero, Santo Tomás de Aquino se ubica en su tipo de pensamiento, es la escolástica. Sabemos que es un estudio sistemático, científico, pero Santo Tomás de Aquino le va a poner una perspectiva, ya que su pensamiento va a ser alimentado por Aristóteles. Voy a recalcar 3 puntos sobre la gracia según Santo Tomás de Aquino, ¿no? Tomás de Aquino quiere hablar de todas las cosas en relación con Dios. Es decir, Dios es la fuente de todo y todo tiende a Dios, el retorno de todo a Dios. Este retorno va a ser el de la creación. Todo vuelve a Dios en términos de actos humanos libres. Es decir, el hombre responde a la gracia por medio de su libertad. Luego Santo Tomás de Aquino va a tomar este otro punto de la cristología, ¿no? La cristología, la naturaleza humana no es suficiente, por eso Dios envía a Jesucristo. Hemos visto que todo va a partir del acto libre del hombre que responde a Dios, pero entonces la naturaleza humana no va a ser suficiente para que el hombre responda con plenitud. Entonces por eso Dios enviará a su Hijo, y es por medio de su Hijo quien va a posibilitar una respuesta más plena a la gracia. Pero aquí este estudio de Santo Tomás de Aquino es importante tener en cuenta el pensamiento de San Agustín. San Agustín va a hablar sobre el énfasis medicinal de la gracia, es decir, la gracia sana al ser humano, ya que la naturaleza humana está herida por el pecado. Otro punto o el punto culmen de Tomás de Aquino va a ser que la gracia es creada. Él va a hablar de la gracia creada, ¿no? ¿Qué es la gracia creada? Pues distinguiendo del Espíritu Santo, que es la gracia no creada. La gracia creada es la respuesta del hombre a Dios, y la gracia increada va a ser la gracia como don gratuito de Dios, ¿no? Y con esto vamos a concluir que la gracia eleva al hombre, lo eleva y a la vez lo va a sanar, ¿no? Otro pensamiento que es importante recalcar es el pensamiento de Lutero. Lutero se va a educar en la escuela del dominalismo, y los puntos esenciales de la doctrina de Lutero va a ser la sola fe, la sola escritura. También él va a recalcar el tema de la justificación. Estos temas son importantes. ¿Por qué? Porque sabemos que Lutero, la experiencia espiritual de Lutero, del que va a partir su concepto de religión, va a ser el temor o el miedo a condenarse. Es por eso que Lutero se va a amparar en algunos puntos de su doctrina. Por ejemplo, la sola fe, que es necesaria solo la fe para salvarse, mas no las obras. La justificación. Para Lutero la justificación, uno se justifica al recibir el perdón de Dios, pero sin embargo sin que yo cambie de conducta. Es decir, yo recibo la misericordia de Dios, pero sin embargo no hay una respuesta de cambio en mí. Luego Lutero, con su sola fe, va a decir que ninguna obra externa justifica, solo la fe. Y luego en sola escritura él va a decir que no es necesario el magisterio de la iglesia, sino es la interpretación personal de la escritura. Pero un tema importante en Lutero es también el pecado original. Para Lutero
el pecado, el bautismo no va a borrar el pecado original. Y él va a tener un conflicto entre la concupiscencia y el pecado, que luego Trento, este concilio que se da entre 1545 y 1563, va a aclarar diferentes puntos doctrinales que dejó la Reforma Protestante. Bueno, el primer estudiando esto de Trento, vamos a ver dos sesiones: la quinta sesión y la sexta sesión. La quinta sesión va a hablar sobre el pecado original, donde el punto más relevante es que la gracia es la que da la libertad al hombre, y va a identificar lo que es la concupiscencia y el pecado original. Y estos son cosas muy diferentes. El pecado, la concupiscencia, perdón, va a ser consecuencia del pecado original. Luego el decreto de la justificación. Hay necesidad absoluta de la gracia para la justificación. Pero tenemos que ver que Lutero, sobre la justificación, él simplemente la limitaba al perdón de los pecados. Pero Trento va a recalcar un aporte muy importante, que la justificación es también santificación y renovación interior de la persona. Esto quiere decir que la gracia sana. Luego vamos a hacer una breve mención sobre el Concilio Vaticano II, ¿no? El Concilio Vaticano II tiene 3 puntos que son importantes: el abrirse al mundo moderno, el promover el ecumenismo y el ser una iglesia de los pobres. El primer aporte va a ser la gracia creada y la gracia increada o la gracia creada. La gracia no creada, es decir, la gracia increada es el don de Dios, ¿no? Y se identifica con el don del Espíritu Santo. La gracia creada también podemos decir que es el lenguaje de transformación. Describe a la persona que ha dicho sí a Dios. Esto va a ser la gracia creada. Luego el Concilio Vaticano II va a recalcar sobre la gracia actual y habitual. Es decir, ¿qué es esto? Es lo divino en nosotros, el ofrecimiento divino en nosotros, es decir, el Espíritu Santo que se da. Y a la vez aquí también se hace mención de un pensamiento de Tomás de Aquino, que la gracia eleva. Y esto divino en nosotros va a ser el Espíritu Santo, es que nos habita a través de Cristo. A esto se le va a llamar la redención objetiva o la justificación objetiva. Luego vamos a ver un punto también esencial, que es Dios quiere que todos los hombres se salven, entonces debe hacer de la fe una posibilidad genuina para todos. Es decir, Dios revela su plan de salvación y el hombre es el que responde por medio de un acto, y este acto es la fe. Entonces esta fe, Dios va a suscitar esta fe en un pueblo, que va a ser el pueblo de Israel. Luego la iglesia va a ser el nuevo pueblo de Israel. Y esto quiere decir que la iglesia va a ser sacramento de salvación en términos del Concilio Vaticano II. Luego vamos a presentar a Jesucristo como luz de las naciones, cuando se dice la Lumen Gentium, como único Salvador y luz de todos los pueblos. Luego, en una breve, vamos a tratar de sintetizar la perspectiva latinoamericana de la gracia. Pero primero tenemos que partir que es un enfoque, es desde América Latina, pero que esta gracia de Dios que actúa en la historia, la sociedad como lugar de enfoque de la actuación de la gracia. Y esto luego va a ser en que la gracia como poder y tarea de cambio personal y social. Se habla también de la estructura de pecado, es decir, la estructura de pecado son parámetros creados por el hombre en la que no hay igualdad. Y la respuesta a eso es el trabajar o el promover una justicia y caridad para todos. Esto sería en un énfasis en comunidad, es decir, por eso es que nos invita hacia unas comunidades eclesiales de base donde se viva la fe con una perspectiva preferencial por los pobres. Eso sería todo. Gracias.
Esto entonces sería todo concerniente a lo que es el curso de gracia, y esto nos invita a una adecuación de esta gracia a la realidad, respondiendo con docilidad a los llamados que Dios nos hace y a reconocer los signos de los tiempos. Muchas gracias.